Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. Voy a empezar a mostrar el proceso de registro en Binance. Recuerde que la razón es por la cual es porque ya en el canal he realizado varias inversiones y una de esas inversiones es en el BNB Baúl, una opción con triple rentabilidad, por decirlo así. Entonces, el proceso de registro es bastante sencillo. En la descripción yo les voy a dejar un link. Este link puede que los envíe a la página principal donde en la parte central va a encontrar el proceso de registro, bien sea con teléfono o por medio de correo electrónico. O en la parte superior va a encontrar el clic para darle donde registrarse, ¿cierto? Cuando yo le doy clic ahí en registro, es simplemente llenar datos muy sencillos. Voy a seleccionar con qué me quiero registrar o la forma en la cual me quiero registrar. Si yo me registro con correo o teléfono celular, vamos a encontrar que debo anotar el correo electrónico, esto es muy importante, la contraseña y este código de referidos, pues es el código de referidos que manejo yo para tener una comisión compartida de un 10%. La idea a futuro es empezar a dejárselo a ustedes en un 20%, pero en este momento solamente se puede tener esa ganancia compartida de un 10%. Obviamente esto no es obligatorio si lo deciden realizar o no. Ya después de esto, pues simplemente se llenan el resto de los datos, lo vemos acá y pues le damos crear la cuenta. ¿Listo? La otra opción es que también el link los va a enviar directamente como a la segunda opción. Y es decir, yo solamente debo seleccionar, entonces selecciono con qué me quiero registrar y prácticamente después de eso llega el correo y ya va a tener el ingreso a la plataforma. En la plataforma, entonces en la parte superior para que vayan viendo también, hay una opción que se llama billetera. En esa billetera, cuando uno le da clic, va a encontrar toda la información sobre las diferentes, digamos, llamémoslo bolsillos, por decirlo así. Si le doy en visión general, pues me va a llevar a esta página, es la misma página que teníamos, donde dice como el saldo que se tiene en este momento, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si le doy en Fiat y Spot, es como las criptomonedas que tengo en este momento, el capital, ¿cierto? Es como la forma más fácil. Entonces ya para la compra de criptomonedas sí es bastante sencillo. Si lo van a realizar pues por medio de tarjeta y eso, pues ya es un proceso diferente. Em, Vemos acá en la compra, entonces podemos pagar bien sea con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pagos a través de terceros o pues a mí la que más me gusta es la P2P, que es prácticamente comprarle a una persona diferente. Entonces cuando yo voy a comprar las criptomonedas, yo prefiero que empiecen a comprar en USDT porque por medio del USDT es el intermediario para comprar el resto de las criptos o tokens en los cuales se decide invertir. Entonces, para eso debemos hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos acá a la opción de comprar. Aquí en la cantidad, pues se va a poner la cantidad, digamos que el dinero fiat en el cual vaya a pagar. Entonces, en este caso, si yo quiero comprar en pesos colombianos, entonces voy a seleccionar ahí pesos colombianos, ¿cierto? Y en la parte superior, aquí en estas casillitas, van a seleccionar qué es lo que quiere comprar. USDT, Bitcoin, BUSD, BNB, Ethereum. ¿Cierto? Como les dije, yo recomiendo que se empiece comprando por USDT. Entonces selecciono acá donde es USDT, voy acá y pongo la cantidad, ¿cierto? Digamos, yo quiero comprar hoy 30.000 pesos en USDT, le voy a dar en buscar y aquí simplemente me van a mostrar las formas en las cuales puedo realizar la compra. ¿Listo? Entonces, bien sea, digamos, los pagos, pago en efectivo, Bancolombia, Nequi, ¿cierto? Y el valor en el que está actualmente. Cuando usted selecciona ahí en comprar, pues simplemente, digamos, si yo lo quiero hacer por Bancolombia, le doy en comprar, quiero pagar los 30.000 pesos que había dicho inicialmente y recibiré estos $6.71. Hay unos términos y condiciones, ¿cierto? Y ya cuando se le da a comprar, pues simplemente se realiza la transferencia. Cuando ya tengamos esa parte, vamos nuevamente acá a la billetera, a la visión general. ¿Listo? En esa visión general, pues ya deberíamos tener los,
USDTs. Entonces, como les dije, en este caso tengo los 330. Vamos a hacer el trading de la forma más sencilla, que es convertir. Entonces, vamos a la parte superior donde dice trading, ¿cierto? Y acá seleccionamos para convertir. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esos dólares en el token de Binance, que viene siendo BNB. Entonces, aquí vemos en la parte central la forma en la cual vamos a seleccionar. Entonces yo voy a seleccionar acá USDT, ¿cierto? Ahí me muestra el capital que tengo en este momento y en la parte inferior voy a seleccionar BNB. Cuando ya lo tengo, aquí voy a poner los 10 dólares que quiero convertir. Vamos a ver cómo la opción en cuánto se va a convertir y le voy a dar en convertir. Cuando ya lo tengo, pues voy a ir a la billetera para verificar que esté lo que había comprado inicialmente. En esta billetera, pues vamos a ver acá debajo del USDT, va a estar el de Binance. Esto es lo que tengo en este momento. ¿Listo? Restándole las comisiones que fueron 2 centavos, entonces está con 9,98. El valor, como yo lo tengo en USDT, entonces este numerito que se ve aquí pequeño es lo que yo tengo aproximadamente en dólares. Entonces, cuando ya tengo ese capital, simplemente voy acá a la parte superior, en esta opción, voy a darle clic en el BNB Vault, selecciono, ¿cierto? Ahí espero a que cargue la página, vemos los términos y condiciones, le doy acá donde dice Stake, que es la opción que, como les mencioné, prácticamente es la inversión que vamos a realizar. Y pues ya aquí le vamos a dar en máximo, que es lo que vamos a invertir. ¿Listo? Entonces voy a darle en máximo, he leído y acepto los términos y condiciones, confirmo y ya. Ese es como tal el proceso. Ya vemos acá que está todo invertido. Ya si yo me voy como tal a la billetera, ya voy a ver que no está en este momento, ¿cierto? Entonces en este momento ya digamos que en la opción acá, la misma opción que vimos de inversión, vamos a ver acá cuánto tengo invertido en BNB, ¿cierto? Si es automático o no. Y adicional a esto, cuando le doy en Fiat y Spot no debería aparecerme porque pues ahí solamente está como el capital libre. Eso es como el porcentaje, esa es como la forma en la cual em, se determina, bueno, esta es la opción como tal donde muestra las criptos que yo tengo libres. Este pequeño capital, pues hay que esperar a que crezca un poquito para volver a realizar el proceso. Espero haya quedado claro como este pequeño tutorial de la forma de inversión en el BNB Bowl. Como les dije, es una opción muy interesante para mí de inversión. Me parece que es bastante atractiva. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.